¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo está, Antonio? Bien, che, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me contás qué crees que puede pasar con Venezuela? A ver, yo creo que Estados Unidos ya tomó todas las medidas para maximizar el nivel de presión para lograr el exilio. Ahora, si no se logra ese exilio, la única alternativa es el uso de la fuerza a nivel considerable. No solo por el despliegue, nunca hubo un despliegue así, yo te diré del 62, la crisis de los misiles, algunos dicen que es Panamá 89, pero yo creo que estamos más cerca del despliegue de la famosa crisis de los misiles del 62 en Cuba. El dilema que tiene Trump y que tiene Estados Unidos es que si esto termina en una retirada en 3 semanas, 4 semanas, en un mes, es el papelón del siglo. Claro, digamos. no puede retirarse. Una pérdida de credibilidad. Es imposible. Claro, por eso digo. Pero tampoco sé cuánto tiempo la puede sostener. Son 50 millones de dólares por día y un Congreso que ahora se vence en la autorización de 90 días de despliegue y se va a lograr. Pero hay una movida muy fuerte del Partido Demócrata, hay una movida muy fuerte de la prensa, el New York Times, el Washington Post, que en realidad parecen como defendiendo a Maduro y la soberanía de Venezuela. En realidad el único objetivo de muchos de estos sectores es molestar a Trump. Claro. Molestar a Trump. Y después hay algún lobby menor que tuvo su fuerza de sectores americanos que estaban en negocios más o menos transparentes, usualmente poco transparentes con el tema del petróleo, especialmente durante la administración Biden, y algunos sectores del Partido Republicano, que, digamos, hasta último momento dijeron, mira, usemos la presión para conseguir negocio, pero que siga Maduro, total, mientras tengamos los negocios está todo bien. Esto lo encarnaba Grenell, que era un enviado. Que se reunió con Maduro en los primeros días del gobierno. Que se reunió con los primeros días y en la administración Biden fue muy laxa con Venezuela. Fue el famoso Venezuela tomaba rehenes americanos y el otro los liberaba. y Biden liberaba, por ejemplo, Los sobrinos. liberaba gente muy importante del régimen, digamos. La administración Biden no se sabe hasta cuánto fue ideología, hasta cuánto fueron negocios oscuros, pero los canjes que hacían de prisioneros, además alentando el secuestro de americanos, porque llegó a agarrar americanos y después te devuelven a tu tesorero, te devuelven a los primos de la primera dama. Bueno, yo creo que eso quedó bastante neutralizado, pero esto ya se parece, si uno mira los medios de prensa internacionales, a la historia del pastorcito y el lobo, ¿no? Digamos, el lobo, viene el lobo. Todos los viernes a la noche, sábado, empieza en los Twitter, en las redes, se viene, y el domingo baja. Yo creo que estamos en la etapa de definición. No creo que Trump quiera tener a las tropas combatiendo en Navidad, digamos, ¿no? Así que creo que tenemos una ventana de una semana, no mucho más. Sí, pero aparte, como sigan así, Navidad va a ser todo el año en Venezuela. Además, porque es verdad que Navidad en Venezuela es octubre, empieza en octubre. Ahora, está claro que la flota no la va a poder sacar. No la va a poder sacar en el corto plazo. No, no puede. Si Maduro no se va, ¿qué vas a hacer? Bueno, además, otra cosa, Antonio, hay que recordarse que Maduro no es un caudillo con peso propio, él es un hombre de Cuba de los 20 años. O sea, él va a hacer lo que Cuba le ordene. Si desobedece a Cuba, Cuba lo mata, digamos, no va a ser muy, digamos... Capaz está rodeado físicamente. Está rodeado físicamente de la inteligencia cubana, digamos. O sea, desde el año 2002, después del golpe contra Chávez, que falló en gran medida por el desorden de la oposición, Fidel Castro le dijo la famosa frase a Chávez, la próxima te matan, déjame a mí tu seguridad. Y a partir de ese momento la colonizó. Entonces, esta idea, Maduro no es un tipo de peso propio. El que tiene peso propio en esta organización es Diosdado Cabello. Él es un caudillo populista, autoritario latinoamericano. Y maneja la fuerza. Que maneja la fuerza. Él hizo una alianza con los cubanos, pero no es, digamos, títere cubano. Maduro, cuando dice Maduro va a ser, Maduro no va a ser, Maduro va a hacer lo que Cuba le ordene. Trabaja para los cubanos desde los 20 años. ¿Por qué Cuba le ordenaría dejar Venezuela? Bueno, este es el dilema. Si hay una negociación con Cuba y Cuba recibe garantías de que la salida de Maduro no implica cierto, porque digamos, Cuba vive hace décadas de subsidio, de plata y de petróleo y de drogas que pasan por Venezuela. Cada vez le alcanza menos. Cada vez le alcanza menos, porque fundió Venezuela.
pero digamos, pensá que desde hace 30, casi 25 años, recibe 110.000 barriles, en blanco digo, no digo todo el negocio de droga, todo lo ilícito, digo en blanco son 110.000 barriles de petróleo diarios. Multiplicarlo por 60, por 80 o en su momento $120 o $100, eso es lo que le entraba por día desde Venezuela a Cuba, y Cuba después lo revendía, porque nos consumía los 100.000 barriles. O sea, y a eso agregale los negocios ilícitos, el tráfico de droga. Venezuela vino a reemplazar a la Unión Soviética. Sí, correcto. Digamos. Entonces, todavía Venezuela le resulta, digamos, como un abastecimiento de recursos. Por ejemplo, Venezuela paga 50.000, 60.000, 70.000 médicos cubanos. 7.000, 8.000 dólares cada uno, que no lo reciben los médicos, lo recibe el régimen cubano, y así podemos seguir con los negocios. Entonces, Cuba, si no hay una negociación de fondo con Estados Unidos que a Cuba le garantice de alguna forma que esto no termine en un precipicio, digamos. Difícil con Marco Rubio atrás eso, ¿no? Difícil con Marco Rubio atrás, ¿no? Yo creo que la orden de Maduro te vas a quedar, y si te querés escapar, ahora, no te va a Fabián, bajar. Supongamos que no existe esa negociación, que no hay una salida Esta negociada. lógica no está, vos tenés que sacar a Cabello, se lo sacás a Cabello, sos a Maduro, obviamente. Maduro es lo La más fuerza, importante. digamos, Estados Unidos, si vos te fijás, Tenés que sacar la cúpula de las Fuerzas Armadas. sacar la cúpula de las Fuerzas Armadas. Lo que vos saques a la cúpula de la Fuerza Armada no implica ni que los mates ni que los encarceles. Vos podés, digamos, Pero ahí estás hablando de una negociación. no tanto una negociación, porque vos, acá a lo que a Estados Unidos le interesa es que se restituya el gobierno de Hernández, y que los sectores enemigos de Estados Unidos, básicamente los cubanos y sus aliados Maduro dentro de las Fuerzas Armadas, no sigan conduciendo a las Fuerzas Armadas. Digamos, lo cual no implica que no se le dé una amnistía y pasen a retiro un montón de militares. Pasamos a retiro y van a vivir a su casa de Los Roques sin ningún problema. ¿Y qué garantía tenés que después van a hacer lo mismo con otro gobierno democrático, que no los volteen? Porque la situación no se puede repetir, Antonio. La situación es muy distinta. No hay un líder como fue Chávez, no hay una situación social como fue Chávez. Es una Venezuela devastada, digamos, ¿no? O sea, 8 millones los tenemos acá en Argentina, en Chile. Es un país totalmente distinto, y esta idea de yo me retiro, soy un general corrupto, que Estados Unidos mira para un costado mi pasado, yo vuelvo a mi mansión y después vuelvo en 2 años, Ahora, no, poco probable. Yendo al mecanismo del Sí. por la fuerza, Sí. ¿cómo podría ser? ¿Qué posibilidades ves? Mira, yo creo que lo que está haciendo Trump es darle tiempo a sectores de las Fuerzas Armadas para que den un golpe de Estado. Un estilo Portugal 74, digamos, oficiales medios. Hace mucho tiempo. Hace mucho. Especula con eso y nunca. Bueno, enseñaron, porque ¿no? justamente el sistema de vigilancia y de control capilar de Cuba, vos pensás que hace 20 años no hay ningún ascenso militar en Venezuela que no sea autorizado antes por Cuba. Digamos, Fuerte Tiuna, que es el fuerte principal, el headquarter, el cuartel general de la Fuerza Armada, está plagado de mandos cubanos. O sea, el control es absolutamente capilar. Y la inteligencia, Cuba no tiene agua, no tiene teléfono, no tiene internet, se le escapa a la gente nadando, pero si algo supieron montar con ayuda de los soviéticos en su momento, es un aparato de inteligencia. Yo no termino de entender cuál puede ser el método, porque evidentemente presionar y convencer a mandos medios... La sensación es que eso ya, como que no ha... Por eso la alternativa es el uso de la fuerza. Digamos, ¿Qué sería el uso de la fuerza? el uso de la fuerza son operaciones militares con unidades especiales terrestres que seguramente ya están desplegadas, Seguro. y armamento dirigido primero a ciertas instalaciones que Estados Unidos pueda comprobar frente a su Congreso, que es muy importante, que son estructuras ligadas al narcotráfico, que son un montón. O sea, un montón, la mayor parte de las unidades militares están metidas en algún tipo de logística al narcotráfico, y apuntar. Vos pensás que hay 5 personas que para la legislación americana son el equivalente a Bin Laden desde el 24 de noviembre.
el jefe de la Fuerza Armada, padrino, Diosdado Cabello, el segundo, entre comillas, del poder, Maduro, un fiscal general y una persona más. Esas 5 personas pueden ser eliminadas como fue eliminado Bin Laden en Pakistán, ¿no? ¿Y por qué no un ataque aéreo a lo Israel, como hizo también Trump con Bagdadi, por ejemplo, de ISIS, o como hizo en su momento con el jefe de la... Sí, por eso tenés el despliegue aéreo más masivo de la historia en la región, digamos. Claramente se está pensando en ataques aéreos, digamos, en búnkers, en instalaciones, por eso está la muy fuerte versión que Diosdado Cabello y Maduro pasan muchas horas de su día escondidos en hospitales, ¿no? Que es una vieja técnica que hemos conocido en Hezbollah y otra cosa, que si cae una bomba, mueren chicos, mueren mujeres, mueren enfermeras. Digamos, la alternativa del ataque aéreo es el favorito acá. Pero también acordate que pasó desapercibido que hubo una operación en la ex embajada argentina en Caracas, donde se sacaron a los presos que estaban ahí, los perseguidos ahí. Eso fue una operación de inteligencia americana en el terreno. O sea, hace mucho que Estados Unidos está trabajando ahí. O seguramente con alguna complicidad local. Sí, para mí eso sonó mucho más acuerdo que otra cosa. Vos sabés que hasta donde vi, no hubo acuerdo. Hasta donde yo vi. Además, si hubiera habido algún tipo de acuerdo, conociendo a los cubanos, hubieran mostrado las filmaciones. Claro. Hubieran controlado un poquito más la narrativa. Hubieran dicho, mira, esto lo hago yo. O sea, el nivel de histeria posterior y que no hubiera un video, una foto, que no hubiera nada, me dio la sensación que como que fue un trago amargo. Por lo que estás contando y lo que se está viendo, me parece lógico esto de Navidad. Estás casi en una inminencia en cuanto a tiempo. Sí, además mira, va creciendo la resistencia en el Congreso americano. Le han hecho este tema de acusar al secretario de Defensa de ordenar rematar, que tengo mi seria duda que haya sido verdad, pero que ya en los medios liberals americanos anti-Trump está esta idea de, bueno, se está empezando a decir, esto que estás cometiendo es un crimen humanitario, mandaste a matar a náufragos, ya hundiste 20 lanchas. Hay toda una movida, digamos, que Trump tiene que manejar muy bien el timing. Digamos, si lo patea más, toda esa oposición lo único que va a hacer es crecer. Y por el otro lado, dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, digamos, los Lula de la vida, Putin, Xi Jinping, el kirchnerismo, están todos muy pendientes de esto. Sí. Digamos, si esto queda en la nada y en enero es un papelón terrible. Sí, sí. Fabián, muchas gracias. Gracias a vos, Antonio. Comentábamos más tempranito que Donald Trump confirmaba la conversación telefónica con Maduro. Esa conversación fue en algún momento de la semana pasada. Después de que esa confirmación se da y después de que esa conversación telefónica claramente no termina bien, Maduro plantea ahí 3 condiciones. Condición número 1, no una salida inmediata del poder, sino una salida negociada y pausada y en tramos y en fases. Punto número 2, negocia también o pretende Nicolás Maduro en esa conversación quedarse sin la presidencia pero con el control de las Fuerzas Armadas. No él, sino Diosdado Cabello y su grupo. Y tercera condición, plantea una amnistía total para él y todo su círculo. Todas esas condiciones son rechazadas por Trump, que lo único que acepta es no. Te vas a tener que ir vos y lo único que te vamos a dar es un indulto para vos y en todo caso para tu familia. En ese contexto, Trump sigue avanzando y esto es lo que publicaba este fin de semana. Todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. Otro paso, podríamos decir, en términos de esta campaña de máxima presión, sin que implique un ataque directo. Ahora, lo interesante es que después de esta decisión y después de este anuncio, Rusia, a través de uno de sus principales operadores turísticos, anuncia que iban a empezar a sacar a los venezolanos que estaban en Isla Margarita. Los rusos son hoy el principal público que tiene Isla Margarita. Explicó cómo serán repatriados los rusos que ya están de vacaciones en Venezuela, bajarán directamente a Moscú en un vuelo especial. Bueno, yo miraría esto porque Rusia es uno de los respaldos internacionales que tiene Maduro. Nosotros venimos contando acá que las negociaciones entre Ucrania y Rusia y Estados Unidos, Venezuela tiene un papel y una parte, digamos, en ese tablero que se está discutiendo, donde se están
reordenando el mapa geopolítico mundial. Entonces me parece que Maduro se va quedando por lo menos más solo en términos de sus aliados internacionales. Sí le queda Petro, le queda el papel de Lula, porque de hecho la conversación telefónica fue también mediada por Lula y por Erdogan de Turquía, además de por el emir de Qatar. Me parece que un ataque inminente, yo creo que todavía no. Creo que Trump tiene algún temor de lo que pueda pasar si se descabeza el régimen y no hay un orden claro y termina Venezuela descendiendo en una suerte de caos, pero la presión continúa si Maduro no se queda. Es la marcha del león, rugiendo cada